por la red a todo el mundo. Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo el señor Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio y Radio Tepotzotlán. Ombligo de semana, miércoles 12 de agosto del 2020, las 4 de la tarde con 1 minuto, y la temperatura en este pueblo mágico de Tepotzotlán, Estado de México, es de 20 grados centígrados, y con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político, y sobre todo la hora en donde se habla, y se habla con verdades. Nuestro correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo www.gbradio.com.mx y radiotepotzotlán.com. Nuestro Facebook, en donde ya nos pueden estar viendo y escuchando, GB Radio y Radio Tepotzotlán. Nuestro teléfono en cabina 5558 96 12 30. El día de hoy, amigos y amigas, va a ser un programa bastante diferente sobre esta pandemia que tanto le ha pegado al mundo y que por tomarla como anillo al dedo, por quererse hacer el chistoso, el señor López Obrador, ha sido una época de dolor, de duelo, por tener a dos personas ineptas, impreparadas al mando de esto, el señor López Obrador y el señor López-Gatell. Ni a cuál irle. Llevamos 5 meses, amigos y amigas, de escuchar al florero de López-Gatell, diciendo y haciendo y poniendo ejemplos y quitando ejemplos y poniendo que el presidente tiene un escudo moral y diciendo tantas estupideces que termina por habernos confundido a muchos de nosotros. Y yo me incluyo. Yo me incluyo de que no se le entiende a este tipejo. Aparte de ser un lamebotas, es un ignorante. El día de hoy en la mañana, en las cifras de nuevos contagios y fallecimientos, fue alarmante. Han sido 117 veces, 117, las que ha dicho el señor López Obrador, ya está plano. Fue tan cínico decir, ya se amansó. Perdón, la palabra amansar a un virus, perdón, pero ya sabemos su lenguaje tan florido, tan culto, tan extenso de este señor López Obrador. 6,700 nuevos contagios. Qué bueno que ya se domó al virus, al COVID-19. Me quiero imaginar que el COVID-19 está a la disposición de López Obrador, ¿no? A lo mejor va a la mañanera, ¿no? Al circo ese que se hace en el Palacio Nacional. Pero de esos 6,700 nuevos contagios, hay 980 nuevos fallecidos. Es decir, que antes decían, es que el 10% de los que están contagiados a lo mejor fallecen. No, ahora ya no es el 10%, es cerquita del 15% de los contagios se convierten en muertes. Y saca el señor López Obrador distractores de Lozoya, distractores. Hoy volvió a sacar la pinche rifa del avión.
no, no ejemplifica el dolor y el sufrimiento de las personas que están internados, de las que les están diagnosticando el COVID-19, de las familias, de las personas que ya perdieron un familiar, un amigo. Saca la maldita rifa del pinche avión. Eso es una burla al pueblo de México. Aquí, amigos y amigas, nos tratamos de entender el por qué estamos como estamos. Buscándole, encontré en YouTube un video del día de ayer del doctor Francisco Moreno. A lo mejor ustedes ya lo han escuchado en algún noticiero. Nada más, es el director de epidemiología del Hospital ABC, del Hospital Inglés. Nada más, ¿eh? Nada más. El único hospital particular que atiende casos COVID. Nos da una explicación en 58 minutos de lo que es el COVID-19, de cuánta gente se contagia y de qué forma se contagia y para qué sirve el pinche cubrebocas que el señor López Obrador le vale madres ponerse. Punto. ¿Para qué sirve? No nos van a decir. Para que veamos qué tipo de pelagatos tiene en López-Gatell. La diferencia en conocimientos es abismal. Lo habló con un lenguaje coloquial. Lo habló para que el pueblo lo entendamos. Aquella gente que no tiene por qué conocer terminología médica, que lo entienda en forma muy sencilla. Quise ponerlo por la importancia que creo que le damos todos los mexicanos y mexicanas a esta pandemia. A esta pandemia que ya ha costado cerca de 54,000 vidas. Según las cifras oficiales. Pongamos en claro. Porque, según la Universidad de Washington, bien pudo haberse ya duplicado las cifras. Iba a decir el señor López Obrador, es una universidad fifí. Bueno, entonces que la saquen de la universidad que hizo en la Ciudad de México, que se han graduado 40 güeyes. A ver si alguno de ellos puede decir lo contrario, ¿no? La Universidad de Washington dice, según la tendencia, van más del doble. Bueno. Esa misma universidad que a lo mejor van a calificar de fifí en la transformación de cuarta, desde hace 15 días dijeron que al paso que llevaba México íbamos a llegar a más de 50,000 para mediados de agosto. Una situación, no sé, médico, matemática, no lo sé. Pero ya lo tenían programado. Según su curva, según las estadísticas, según X. Dijeron, para mediados de agosto van a rebasar los 50,000. Recordemos que la primera vez que el impreparado del señor López Obrador dijo, ya está controlada la pandemia, fue el 6 de junio de este año. 6 de junio a julio y agosto. Hace 2 meses con 6 días. Ya está. Ya había 10,000 personas fallecidas. Cuando el florero de López-Gatell dijo, no van a haber más de 6,000. Bueno, un florero de esos vale madres. Pero según el presidente, dijo, ya se domó. Fue la primera vez que utilizó la palabra domar. La primera de 110 veces. 10,000 muertos. El 6 de junio del 2020. El 11 de agosto del 2020, 53,980 defunciones. 5 veces más. Y este señor presidente que dice ya ya va a poner a Peña Nieto, ya va a poner a Osorio Chong. Presidente, ahorita la inmensa mayoría de hombres y mujeres en nuestro país estamos preocupados por la pandemia, estamos preocupados por la economía y en qué comer. Pero su circo mediático
es el avión, la rifa de ese pinche avión, que no es todavía de México, pero que lo está rifando, y que por cierto lleva el 33% de cachitos vendidos, cuando le falta, ¿qué? Un mes, 2 días. La ineptitud brinca en serio, ¿no? Un mes, 2 días para el 15 de septiembre, para la rifa del no avión, para que vendan el otro 67% de cachitos. Porque tampoco nos dicen dónde está el dinero de ese 33% de los cachitos vendidos, que según el director de la Lotería Nacional, que ahí estuvo de florero, dijo que llevaban recaudados 1,020 millones de pesos. 1,020 millones. Me quiero imaginar que fue de la cena de los pinches tamales que les dio el presidente a los que en alguna ocasión les dijo mafia del poder, que los invitó a Palacio Nacional a una cena de 2 pinches tamales y un atole. Y de ahí, ¿quién compra ahorita un cachito de lotería? No del pinche avión este. Un cachito, no hay dinero. Y este señor trata de ponerle parches y parches y parches y parches y no vemos por dónde. No vemos por dónde vamos a salir. Van a haber 2 millones de empleos, se van a crear 2 millones de empleos para fin de año. Yo digo, ya llevamos 30,000 en 11 días formales. 30,000. De ese 1,5 millones que se han perdido, del cual 1 millón eran formales, de la economía formal, de la que pagamos impuestos. Y el otro 500,000 de la economía informal. Pero el señor trata de ponerle parches. ¿Por qué? Porque se está derrumbando México. Y este señor, alucinado, no saben qué onda. Después de 5 meses, y lo vamos a leer antes de entrar en el tema ya del COVID, después de 5 meses, es la primera vez que dice, no dijo me disculpo, es demasiado ególatra, demasiado prepotente el señor López Obrador. Él por lo menos agarró y dijo, 1 minuto de silencio para las personas fallecidas por el COVID-19. Ya lo decíamos el lunes, amigos y amigas. Hasta para guardar 1 minuto de silencio se necesita presencia, respeto. No ir con los pantalones. Ahora sí, él en alguna ocasión al expresidente Calderón le dijo, comandante Borolas, pues ahora, si ven ustedes la fotografía en donde sale de espaldas, pues los pantalones le quedaban bastante grandecitos, entonces sería el nuevo comandante Borolas, ¿no? La falta de respeto, con la bragueta abajo. Esas fotografías le habrán dado la vuelta al mundo, lo que pensarán en el mundo de nosotros, gracias a la transformación de cuarta que encabeza el señor López Obrador. Me voy a permitir leerles esto, que es realmente una reseña de lo que es el COVID-19. Dice al principio, hace 5 meses, nos dijo fascinado y exultante que el COVID-19 les había caído a él y a su proyecto político de nación como anillo al dedo. Con esa siniestra frase escandalizó al mundo. Era increíble que, sabiendo de la matanza que provocaba en otros pueblos de la tierra, tan alegre y entusiasta bienvenida. Al margen de su desarrollo mental deficitario para gobernar, lo cierto es que el cálculo fue frío. La desolación, muerte y devastación económica que se aproximaban nos harían olvidar por algún tiempo la catástrofe de su primer año de gobierno. Así ha sido. Además, la curva del contagio la han aplanado más de 100 veces, pero el número de muertos aumenta alarmantemente. Repite con locuacidad que ya dominamos la pandemia, y las cifras oficiales muestran lo contrario. El desplome económico de su primer año
se precipitó por el aislamiento y el cierre de empresas, creciendo dramáticamente la pobreza. Y el gobierno, luchando contra la corrupción. Todo lo tapa el avión. No al cubrebocas. La dieta reducida a maíz, arroz, frijol y chile. El par de zapatos para ser felices. Lo innecesario de las computadoras, porque nuestros héroes nacionales no las necesitaron en el siglo antepasado. Nuestros héroes no las necesitaron. Y mil estupideces más para los que llama mis mascotas. Y claro, culpa al pasado y que todo el mundo nos pida perdón. Recordemos que le exigió una disculpa pública al rey Fernando VI de España y a su santidad, el Papa Francisco. Como se agotaron sus tartuferías, hoy aparece humano, empático, comprensivo y tierno. Ahora dice, me duele el alma. El COVID-19 es lo que más ha dañado al proyecto del país. ¡Qué joyita de presidente! Llegando a 60,000 los finados, según sus peritos, pueden ser ya 3 veces más. La genialidad del ilícito brota luminosa. Ordena que en todos los cuarteles, diario y a las 12 horas, se haga un toque de queda y se guarde un minuto de silencio en honor de los caídos por la epidemia. Con tropetas militares responde a un virus. Si ese ritual fuera solo para los que luchan y han luchado por salvar sus vidas, tendría sentido. Pero para los que simplemente fallecieron, muchos a causa de sus políticas públicas, es una humillante profanación oficial de cadáveres. Honores y homenajes a sus propias víctimas. Se justifica un presidente que dice tener más de 300,000 millones de pesos disponibles, mientras el personal médico carece de protección y de insumos para salvar vidas. Merece mantener el poder quien con esa disponibilidad de recursos queda indolente mientras se pierden millones de empleos y aumentan los miserables. Por eso, y mucho más, urge rescatar en el 2021 a la Cámara de Diputados para que en junio, junto con la sociedad, los órganos que quedan, autónomos, el Senado y el Poder Judicial, detengan la barbarie presidencial. Ahí está un resumen de lo que ha hecho el señor López Obrador desde que se conoció esta pandemia del coronavirus, ahora COVID-19. ¿Qué ha hecho? No ha hecho nada. Y junto con él, el mediocre, dícese doctor López-Gatell. Insisto, rescaté este video, voy a poner el puro audio y los invito a que lo vean en YouTube. Está como COVID-19 por el doctor Francisco Moreno. Fue del día de ayer. Está impecablemente realizado, con una facilidad de entendimiento, amigos y amigas, increíble. Lo que a lo mejor muchos nos llevó 4 o 5 meses el entender. ¿Cómo se desarrolla este virus? ¿Cuáles son la sintomatología? El por qué mueren más en los hospitales que en sus casas. Fíjense. El por qué dice que 20 de cada 100 ya infectados con el COVID son los que deberían de estar en hospitales. Los otros 80 en su casa. Dan unas explicaciones tan fáciles de entender, tan sencillas. Dice, las pruebas que se hacen no sirven para nada. Y puso un ejemplo, y ahorita que lo ponga para que lo escuchen ustedes, puso un ejemplo muy claro, muy fácil de entender. Dice, si ahorita a cualquiera de nosotros nos informan que la persona con la que estuvimos platicando hace unas horas salió positivo al COVID, no hay que hacerse la prueba, porque va a salir negativa. Hay que hacérsela 4 días después.
que es el tiempo que tarda el virus en manifestarse. Y de ahí nos da una serie de recomendaciones que en 58 minutos, amigos y amigas, ha dicho 20 veces más que el negligente y estúpido de López-Gatell, que le hemos entendido cualquier cantidad de veces. O sea, se le entiende con una facilidad increíble. En cambio, el otro tiene que salir en la mañana, en la tarde, en la noche, y dice tantas pendejadas, perdón, que no le terminamos por no entender nada. Nada. Ojalá sea de su agrado. Vamos a escuchar el audio, ¿no? Creo que todos estamos más que preocupados. Una, por no vernos contagiados de este virus patético, en donde se dice que la Unión Soviética, Rusia, ya tiene la primera vacuna. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver qué tan efectiva es esta vacuna. En donde dice que ya tiene 100 millones de dosis listas para repartir. Pues vamos a ver si el presidente dice, ¿para qué? No hay dinero. Bueno, si no hay dinero para tratamientos con niños con cáncer, si no hay dinero para el tratamiento de mujeres con cáncer mamario, pues a ver si hay dinero para las vacunas. Pero sí, dinero para el Tren Maya, lo que quieran. Para Dos Bocas, lo que sea. Para el aeropuerto, lo que pidan. Para la salud. A la salud le vale madres el presidente. O sea, hay que ponerlo así de claro. Insisto, este documental que sacó, lo sacaron el día de ayer, ya está en YouTube, por el doctor Francisco Moreno, director de epidemiología del hospital ABC, del hospital inglés, el único hospital privado que está atendiendo a pacientes COVID. Llevaba, y lo dijo ayer, hasta antier, llevaba 990 y tantos casos de COVID. Y nada más habían fallecido 21 personas. Pequeña diferencia, ¿no? Pequeña diferencia. 21 personas de 1000. Y aquí de cada 6000 son 1000 las personas que mueren. Lo que es saber y lo que es tener un pendejo florero que no sabe. Por eso quise dedicar este programa, amigos y amigas, a esta pandemia. ¿Para cuándo vamos a salir? Y con esas autoridades que tenemos, menos. ¿Sí? Ya no se sabe ni por dónde. Ya las calles se va viendo más movimiento, ya los negocios están reabriendo muchos, los que pudieron reabrir, porque hay muchísimos que ya quebraron. Y como dijo el señor López Obrador, ¿no? Si tienen que quebrar, que quiebren. Antier, dijo este señor que había que ayudarles a las escuelas particulares para que no quebraran. Y di el número. Se dice, creería que son más, pero las cifras que tiene el señor, vamos a repetirlas, ¿no? Que hay 60,000 escuelas particulares en México. Se me hacen pocas, pero que sean esas. Se piensa que pueden quebrar 10,000. Y si quiebran esas 10,000, ¿qué va a pasar con esos niños y esos jóvenes que iban a esas escuelas en donde quebraron? No tiene capacidad la educación pública para atender esas 10,000, a esos alumnos de esas 10,000 escuelas. Pues ayer ya agarró y dijo, ¿saben qué? Hay que se arreglen entre padres de familia y las escuelas para lo que son colegiaturas, para lo que es la inscripción, hay que se arreglen entre ellos. Y si se arreglan, qué bueno. Y si no se arreglan, qué malo. A mí me vale madres. Como le vale madres al presidente lo que pasa en nuestro país, menos el Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto. Eso es lo único que le interesa. Salir diario en la televisión cuantas veces sea necesario. Si es necesario salir en un video con la bragueta abajo, no importa. Que el pantalón le quedó 30 centímetros más largo, no importa. Que sale paseándose en los jardines del Palacio Nacional, no importa. Y quiero, antes de entrar al tema, y hasta le tomé una fotografía,
Dije, no la vaya yo a borrar. ¿En dónde? Dice, qué curioso. Lázaro Cárdenas mandó construir la residencia oficial de Los Pinos precisamente porque no quería vivir en el castillo de Chapultepec, ni en el Palacio Nacional, ya que los consideraba lujos extremos. ¿Conocen algún farsante mafioso que diga austero y vive en un palacio? Y es cierto. El general Lázaro Cárdenas dijo, no voy a vivir en el castillo de Chapultepec ni en Palacio Nacional, ¿no? Voy a hacer la residencia oficial de Los Pinos, que era, si mal no recuerdo, se llamaba el Rancho Las Ranas, se los checo. Dijo, ahí es donde donde se va a construir, y que eran milpas, donde se encuentran Los Pinos eran milpas. Y dijo, ahí va, hay que se construya. Pero llega alguien que dice, como voy a vivir en los lujos de una residencia, mejor voy a vivir a un palacio. Y qué bueno que no dijo que se iba a vivir al castillo de Chapultepec para emular a Benito Juárez, ¿no? Porque entonces estaríamos jodidos, pero... y sacaron un chiste hoy formidable con eso del COVID-19. Dicen que lo que más daño nos va a hacer es el nuevo virus que hay en México, que se llama morenavirus. El mexicano para eso se pinta solo. Ahora sí, amigos y amigas, vamos a escuchar, por favor, ojalá préstenle mucha atención y van a ver cómo esos pequeños detalles que nos va a decir el doctor Moreno nos puede servir muchísimo, muchísimo para ver si tenemos los síntomas, cuándo es necesario sacarse la prueba del COVID, cuáles los primeros síntomas del COVID, cómo podemos evitar el asistir a un hospital, aún a sabiendas de que tenemos el COVID. Situaciones que, obviamente, un buen médico, un especialista, no un pendejo como Gatell. Vamos a escucharlo, amigas y amigas. Vamos a ponerlo. E insisto, está en la página en YouTube como COVID-19. Muchas veces. Realmente esta enfermedad se puede presentar de acuerdo a la forma como el país aborda la pandemia en dos tipos de curvas. Una es en donde no pueden frenar la pandemia, se superan los sistemas de salud y existe una alta mortalidad. La segunda es cuando sí logras contener la pandemia, nunca superas los sistemas de salud y entonces la mortalidad es baja. Aquí en México se ha dicho todo el tiempo que hay camas disponibles. La diferencia entre lo que ha pasado en España, Italia, en donde la gente se moría en sus casas porque ya no había cupo en el hospital, aquí se abrieron hospitales de segundo y primer nivel, quiere decir segundo nivel y primer nivel es de atención básica, con número de camas, para que la gente no se muriera en su casa. Pero ¿cuál es la realidad? La gente se muere en el hospital. Para que se den una idea, el 60% de la gente que ingresa al Seguro Social, independientemente de la causa por la que ingrese, se muere. Es decir, si tienes COVID, llegas al Seguro Social, tienes más chance de morirte que de salir con vida. Si fuera un volado, tendrías más chance. Entonces, sí, no hemos superado las camas, pero el problema es que esta enfermedad requiere de terapia intensiva y medicina crítica. Requiere de gente que sepa manejar ventiladores, gente que sepa manejar el problema pulmonar que presentan muchos de estos pacientes. Esa es la razón por la que tenemos una mortalidad del 11% a nivel global, una de las más altas del mundo, y por la que somos el tercer país con más muertos reconocidos en el mundo. ¿Qué ha pasado? El mundo se enfrentó a para entender un poquito la brutalidad de esta infección. Esto es algo que no se conocía en diciembre del 2019. El último día de diciembre del 2019, China alertó a la OMS de que tenían un brote de una enfermedad que no sabían qué era, que pensaban que era un coronavirus y que estaba afectando a la población de Wuhan. Quiere decir que por ahí de finales de noviembre, principios de diciembre, una persona se contagió de este virus y este virus fue capaz de transmitirlo a otra persona, a contagiar a otra persona. Y de esa persona, en un periodo de 7 meses,
se han logrado contagiar 19 millones. Y probablemente el número sea mucho mayor que este. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que son asintomáticas y que no saben que supieron que tuvieron esta enfermedad. Entonces, es impresionante pensar que una contagió ya a más de 20 millones de individuos en el mundo en 7 meses, con una mortalidad ya de 700,000 individuos. Y este es el primer número que quiero que vean como un número de optimismo. Más de la mitad de la gente que se ha infectado se ha recuperado. Y no existe evidencia de segundos casos. Hay reportes anecdóticos de que yo tuve COVID en marzo y porque tuve todos los síntomas y luego volví a tener. O tuvieron una prueba falsamente positiva. Si esto fuera algo que nos volviera a dar una vez que nos da, esto nunca hubiera frenado y sabríamos que Corea, que Japón, que China está teniendo segundos brotes y terceros brotes y cuartos brotes. Afortunadamente esta enfermedad parece generar cierta inmunidad. Como una enfermedad que afecta a todo el mundo, a todos los individuos, siempre van a haber... Amigos, amigas, quiero hacer varias interrupciones porque, a diferencia de lo que dice un real epidemiólogo, el director de epidemiología del ABC, que dicen, no hay rebrotes, no hay rebrotes. No hay que ya me di una vez y me vuelve a dar en noviembre, como dijo López-Gatell, y me vuelve a dar en febrero. No hay rebrotes. La desinformación que nos están causando esas autoridades negligentes. Nos está diciendo, ya está comprobado que no hay rebrotes. Ya le di una vez, ya no le vuelve a dar. Pero este infeliz de López-Gatell nos está amenazando. Cuidado en noviembre. Y hay amigos que me han llamado y me han dicho, en la torre, ahorita apenas vamos saliendo, y ahora, por favor, vuelven a cerrar todo en noviembre, en diciembre, por el clima invernal, que vaya a haber un rebrote del COVID-19. Ya lo está diciendo el doctor. Eso es falso. No va a haber ni primero, ni segundo, ni tercer rebrote. Para que vayamos entendiendo, amigos y amigas, lo negligente y estúpido que es Hugo López-Gatell. Y en lugar de que el presidente dijera, caramba, aquí sí hay un real especialista en epidemiología, Francisco Moreno. A ver, vente para acá. ¿Cuánto gana? Lo que gane se le paga, lo paga México, con tal de tener a alguien positivo, alguien que nos dé una seguridad a nosotros y a nuestras familias. No un pobre imbécil que dice, y espérense, van a ver, ahora sí como decían de chavos, vas a ver, en noviembre va a haber otro rebrote. Ya lo estamos escuchando. Vamos a seguir, amigos. Los puntitos que se salen de la media. El señor de 103 años que fue asintomático y el niño de 4 años que tuvo enfermedad grave. Así puede haber que haya un caso de 2 infecciones, probablemente porque su sistema inmune esté muy mal, pero no hay una evidencia franca de que esta enfermedad 2 veces en este momento, llevando 7 meses de los primeros casos. ¿Cómo está México? México tiene 456,000 casos reconocidos. Recuerden que México ha manejado un modelo centinela, es decir, un modelo en donde no solamente se mapeaba una parte del país para detectar lo que estaba sucediendo en todo el país. Por ahí de abril se decidió que ese modelo no era bueno, pero decían que había que multiplicar este número por 8. Ya no sabemos si hay que multiplicarlo por 8 o no. La realidad es que este número de pacientes que han sido detectados con coronavirus es infinitamente menor al real. Y aún así estamos llegando a las 50,000 muertes, que siguen siendo mucho menor a lo real. ¿Por qué? Porque al no tener pruebas, hay gente que se muere antes de tener una prueba de COVID y se muere con otro diagnóstico. Hay gente que se muere en su casa porque nunca le hicieron la prueba y nunca fue a un hospital. Y además se ha generado esa idea que les estoy comentando, de que si vas al hospital te mueres, que en muchas de las ocasiones es real. Entonces, la mortalidad se calcula que es 3 veces este número. Si estamos pensando que 50,000 que vamos a llegar el día de hoy son muchos, imagínense 150,000. Les pongo esta gráfica porque el día 2 de junio, ese día volvimos a la nueva normalidad, así fue el término que le dieron. Ese día había 10,000 casos fallecidos. El día 10 de junio tratamos de revertir esto con una petición que hicimos al gobierno de que todavía no era tiempo. Del día 2 de junio, ahora ha aumentado 5 veces el número de muertos. Entonces,
Esto nos habla del problema que tenemos de cómo se ha manejado la pandemia en México. Esta es la forma como nos hemos abierto, esta es la forma como se abrió Italia. Si ustedes ven en esta gráfica, lo que van a notar es que tenemos ya 13 semanas. Anda un poquitín lento el internet, amigos y amigas, vamos a dejar a que cargue un poco más. Ahorita nos estamos dando cuenta de la realidad de la situación, de las mentiras que nos han dicho durante 5 meses. Ahorita va a hablar el doctor Moreno sobre el uso del cubrebocas y del tiempo que puede durar el virus vivo en una superficie inerte. ¿Y cuáles son los motivos por los cuales que nunca se preguntó en Japón, en Italia, en Alemania, en España, en Francia, en ninguna parte del mundo se les preguntó a los científicos, oigan, ¿cómo lo hicieron ustedes para que ahora sí cayera la curva de los fallecidos? Nunca se les preguntó. Y ahorita vamos a ver el por qué y en qué tiempo, según el doctor Moreno, se puede finiquitar esta situación si se tomase en cuenta a los científicos. Vamos a seguir escuchándolo. 13 semanas, que en forma consecutiva cada semana tenemos más casos que la semana anterior. Estamos en aumento en el número de casos, cuando en 6 semanas en otros países, con medidas adecuadas, se lograba contener la infección. En México tenemos no una ola, tenemos un tsunami enorme. Aquí hubo una ola, puede haber olas pequeñas después, pero se terminó. Aquí sigue habiendo y sigue habiendo casos. ¿Y por qué les comento esto? Porque a los trabajadores de la salud nos ha agotado esto. No es lo mismo estar 6 semanas a todo vapor trabajando que llevar 13 semanas a todo vapor y no ver para cuándo. Esto está siendo una de las razones por la que la mortalidad cada vez sea peor y peor en nuestro país. ¿Por qué era importante hacer pruebas y pruebas? Porque desafortunadamente en esta enfermedad hay 20 personas que no tienen síntomas y que están enfermos. Son muy afortunados porque no van a padecer la enfermedad, pero la van a estar diseminando. Es decir, estas personas no sufren la enfermedad, no sufren síntomas, pero sí la tienen y sí la contagian. Probablemente 2, 3, 4 días, lo suficientes para contagiar a más personas. Hay una persona en Corea que era un ministro de la iglesia y él solo contagió a 1.623 coreanos. Entonces, una persona asintomática puede contagiar a muchos individuos. De los que tienen síntomas, el 80% se curan prácticamente con una enfermedad que puede ir desde fiebre, malestar general, fatiga, dolor de cuerpo, hasta una enfermedad que prácticamente sea una pequeña neumonía que manejas en casa. La mayor parte de estos pacientes se van a curar sin tener ninguna necesidad de ir a un hospital. Pero de estos pacientes, de 100 pacientes que hay con síntomas, 20 de ellos van a ser lo que llamamos casos severos. Y los casos severos no necesitan camas de hospital, necesitan tratamiento en unidades especializadas. Por eso la mortalidad es importante. La enfermedad es una enfermedad totalmente respiratoria. La forma como se transmite la enfermedad es a través de gotitas de secreción respiratoria de la boca y de la nariz. Por eso, si yo a este individuo que está infectado y que no sabe que está infectado, le pongo un cubrebocas, que si es de tela, que si tiene 3 capas, que si le pongo un cubrebocas, evita que él esté diseminando la enfermedad. Lo único que tiene que hacer es cubrir la nariz y cubrir la boca. El cubrebocas no es exclusivo de que yo me pueda proteger con el cubrebocas, eso es real. La enfermedad puede entrar a través de los ojos, pero sí evito que una persona que no sabe que es asintomática o que es presintomática no ande diseminando la enfermedad. Por eso el uso de cubrebocas es la medida más importante que hay que tomar para prevención de esta enfermedad. Amigos y amigas, el cubrebocas es la forma primordial, lo está diciendo un científico. Pero aquí tenemos un presidente que dice que se va a poner cubrebocas cuando se acabe la corrupción. ¡Qué ignorancia! ¡Qué ignorancia! Aquí no estamos hablando de corrupción, porque para cuando se acabe la corrupción se tiene que acabar esa administración, se tiene que acabar la 4T. Punto. Aquí estamos hablando de muertes, que al presidente le cae como anillo al dedo.
Hay que ponérselo. Y lo que dicen es que el cubrebocas no es para que uno no se contagie. El cubrebocas es para que uno no contagie a alguien más. Y aquellas personas asintomáticas, Luisita y yo conocimos a una pareja que tenía toda la sintomatología. Cuerpo cortado, temperatura, malestar general, indicios como de catarro. 2 días. Estuvieron perfectos. A lo mejor esta pareja que conocimos fue asintomática de COVID-19. ¿Y cuánta gente así no habrá? Nunca nos ha dicho el florero de López-Gatell que de cada 100 contagios, solo 20 van a requerir hospitalización. Pero de esos 20, y lo vamos a escuchar ahorita, más de la mitad va a requerir un respiradero. No hay. Dice el doctor, es que es una especialidad. Alguien que no sepa manejar bien el respirador puede matar al paciente. Sin querer, por supuesto. Dice, pero lo tiene que saber utilizar. Para eso se toman cursos y cursos y cursos. Y el florero de López-Gatell, ¿saben a las personas que le dieron el respirador cuántos cursos les dieron? 1 de 2 horas. Punto. ¿Cuánta gente falleció a consecuencia de que le pusieron mal el respirador? Fíjense, de cada 100, solo 20 requieren internarse, pero esos 20 requieren atención especializada. Aquí ni siquiera cubrebocas hay en los hospitales. En Palacio Nacional, el pinche cubrebocas ni lo conocen, ¿no? No, sí, porque no tiene una institución científica comprobable. Ahí está la ignorancia de alguien que lleva las riendas del país. Vamos a seguir escuchando al doctor Moreno. Hay un estudio muy reciente que incluso dice que si tú usas cubrebocas y te contagian, sí, puedes resultar contagiado, pero la cantidad de virus que vas a adquirir en el momento en que la persona te contagia va a ser mucho menor a lo que tendrías si no usaras cubrebocas. Por ello, es importante que usemos cubrebocas. Una vez que la enfermedad se transmite a otra persona, la persona puede desarrollar fiebre, puede desarrollar tos, puede desarrollar fatiga, pero en un 20% va a desarrollar falta de aire. El problema con esta falta de aire es que es una falta de aire muy progresiva, muy lenta. Por eso la gente no se da cuenta que empieza a perder oxígeno en su cuerpo, porque se va acostumbrando, va haciendo menos cosas. Y cuando de repente baja el oxígeno de un nivel a otro, es cuando el paciente se pone grave. No es que la enfermedad sea silenciosa, no nos damos cuenta porque no medimos la oxigenación. De ahí es que es importante que todos tengan un oxímetro y sepan cuánto tienen de oxigenación, porque si les llega a dar COVID, la forma de saber si yo voy a ser de los que necesito ir a un hospital y pronto es viendo si mi saturación está bajando. Como la enfermedad se transmite a través de esas gotitas de secreción respiratoria, si esas gotitas caen en una superficie inerte, no van a vivir el virus por mucho tiempo, pero sí lo suficiente para que alguien que llegue, toque esa superficie, se contamine la mano. Nos tocamos en aproximadamente 20 veces la cara por hora. Si esa mano está contaminada y nos tocamos la cara, nosotros mismos nos infectamos. De ahí que el uso de caretas también ayuda. De ahí que el lavarse las manos y con agua o con gel también ayuda. Las gotitas que salen de esta persona viajan aproximadamente 1 metro, metro y medio. De ahí que el distanciamiento social sea tan importante. ¿Y por qué les comento todo esto? Porque en un país en donde vemos que los recursos médicos están siendo insuficientes, la mejor medida son las preventivas. Esto ha sido demostrado científicamente, aunque digan que no. Si tú usas distancia, si usas una mascarilla, ahí está lo que dice el presidente, ¿no? Nada más la sana distancia, no, la sana distancia y cubrebocas. Que en ese caso en particular tendría que ser tapabocas, ¿no? No cubrebocas. Pero ahí está. ¿Cómo está siendo mal atendida, mal presentada la defensa de esta pandemia en México?
¿Y el por qué? Dicen, en Italia, en Francia, en Alemania, en España, cayó. Eso es muy fácil. Y aquí, en lugar de caer, cada día hay más contagios y cada día hay más muertes. Y desde el día 2 de junio, que dijo, controlada la pandemia, llevaban 10,000 personas fallecidas. Hasta el día de ayer, 53,980 personas. Y aquí sí hay un científico, no un pinche merolico de plaza, ¿no? Aquí sí hay un científico diciéndoles, y de una forma muy fácil de captar, muy fácil de entender, cuáles son los síntomas. ¿Cuándo nos había dicho el ignorante de López-Gatell esto? De que a lo mejor tenemos el COVID, pero no nos damos cuenta porque la disminución respiratoria es paulatina, entonces no nos damos cuenta, como si de la noche a la mañana ya no puedo respirar. Aquí tarda 3, 4, 5, 6 días en ir, entonces uno como que lo va considerando hasta normal. Uno puede decir, es que caminé de más o no dormí bien, pues no le echamos la culpa a que pudiese ser eso, el hecho de que haya una disminución de la oxigenación en el cuerpo. Vamos a seguir escuchando. Y si usas protección en tus ojos. Si todos en el mundo usáramos esto por 6 semanas, se acabaría el COVID. Así de fácil, así de claro. Si todo mundo usara esto 6 semanas, se acaba el COVID. Pero, pues empezamos por arriba, que no quieren usar una mascarilla, porque si usan la mascarilla es que lo que quieren es que no hable. Sí, quiero que no hables, pero no quiero que dejes de tener una mascarilla. Nosotros dividimos aquí en el hospital a la enfermedad en 3 grados y lo comento por lo siguiente, porque es importante entender esta situación. Muchos pacientes hablan y me dicen, tengo COVID, por favor, acéptame en el hospital, porque tengo mucho miedo. 80% de esta gente va a acusar una enfermedad, sí, con fiebre, se van a sentir mal y todo, pero no tienen que ir a un hospital. Y además no deben de ir a un hospital. ¿Por qué? Porque si yo admito a un número importante de esos 80 que no van a necesitar ir, a los que sí necesitan, no voy a tener una cama disponible. Entonces es muy importante que hacer criterios de admisión en hospital. Si tú tienes COVID y tienes una saturación todo el tiempo arriba de 90, no tienes por qué llegar a un hospital. Eso sí, te tienes que estar checando. Cuando empiezas a tener una disminución de la saturación por abajo de 80, entonces tienes que ir al hospital porque te tenemos que poner oxígeno, ya sea a través de puntas nasales, de una mascarilla, diferentes formas para levantar tu oxígeno. Darte algo para desinflamarte y darte algunas medicinas que han servido. ¿Para qué? Para que no llegues en esta fase en donde muchos pacientes que no se dan cuenta que se les está bajando el oxígeno llegan ya cuando a través de estas medidas de puntas de oxígeno, de puntas de alto flujo, no se logra controlar la enfermedad y presentan una neumonía severa, y ahorita van a ver por qué estos pacientes se necesitan intubar. Entonces, la enfermedad tiene 2 fases. Una fase viral, en donde yo estoy contagiando a las demás personas, y una fase en donde ese virus está produciendo una inflamación en mi cuerpo. Si esa inflamación ocurre en la parte superior de la vía respiratoria, me va a quitar el olfato, pero no me va a dar neumonía. Así es que si ustedes se levantan un día y no huelen y tienen COVID, abran un tequila, un mezcal o un vino. ¿Por qué? Porque les va a ir muy bien. Si ustedes pierden el olfato y el gusto, es molesto, pero eso habla de que no van a tener una neumonía. Tenemos más de 700 pacientes internados en el hospital, ninguno perdió el olfato antes. Y tenemos más de 800 pacientes que han tenido pérdida de olfato y ninguno ha requerido hospital. Entonces, pierdan el olfato, por favor, nos va a ayudar. Esto es la razón por la cual una persona necesita de un ventilador. Este es un pulmón normal, el de la derecha. En medio está el corazón, esos son los 2 pulmones. Este es aire que hay dentro, estos son los bronquios. El COVID produce esto. Los radiólogos... Ahorita, amigos y amigas, están sacando unas placas aquí en el video, pero lo que dice el doctor, que es cierto eso. ¿Cuándo nos habían dicho que si perdemos el olfato o perdemos el gusto, tenemos temperatura, malestar general, cuerpo cortado, era un buen síntoma de que nuestra enfermedad no iba a agravarse? Y todavía dice el doctor, tómense una copita de tequila, ¿no? Para festejar que no van a fallecer. Pero aquí, como no hay pruebas,
Como no hay las suficientes pruebas, en México es uno de los países en donde menos pruebas en el mundo se hacen, con 756 pruebas por cada millón de habitantes. Es nada, es cero. Entonces, lo que dice el doctor Moreno es muy cierto. ¿Cómo vamos a saber cuáles están contagiados y cuáles no si no hay los elementos de prueba? ¿Cuándo nos habían dicho que lo que nos diferencia entre un COVID-19 con aspecto mortal a uno con las molestias, como lo hemos visto, ¿en cuántos secretarios de Estado les gustan? 4, 5, 6, otros 6 o 7 gobernadores, y que les da el COVID, se van a su casa, no pasó nada. ¿Y por qué? La gente de menos recursos económicos se va al hospital y fallece. Y puso un porcentaje el doctor Moreno impresionante. El 60% de las gentes que se internan en el Seguro Social mueren. Uno dice, caramba, no voy al seguro. Y lo hemos platicado con varios amigos. Y si me siento mal, me encierro en mi casa, que venga el médico familiar, el médico de la familia. Porque el 60% están falleciendo en hospitales públicos. ¿Cuándo nos habían hablado así de claro? Si uno dice, estoy perdiendo el olor, estoy perdiendo el sabor, pues hasta capaz de que hasta me alarmo. No. Es un buen síntoma de que la infección se quedó en las vías aéreas respiratorias altas, no llegó al pulmón, que es en donde se puede ver la mayor afectación. Y el oxímetro, lo estaba yo revisando, hay oxímetros de 400, 450 pesos. A veces nos gastamos en una botella de alcohol, en unos cigarritos, en una salida, eso o más. Yo hoy voy a comprar el mío. Tengo menos de 90 de oxigenación, algo está pasando en mi organismo. Pues vamos a hacer el esfuerzo, amigos y amigas, y comprar el oxímetro. Hay varios, yo lo he visto en Mercado Libre, varios de 450 pesos para abajo. Pues hay que comprarlo. Nos ponemos en la mañana y en la tarde y en la noche. Tenemos más de 90, estamos perfectos. Tenemos menos de 90, nos están dando un indicativo de cuidado. Algo está pasando en el organismo. Llamaremos al médico para ver qué es lo que nos dicen. Pero así de claro. Ahí están las formas, ¿no? De alguien quien sabe a un pendejo que no sabe. Tienes que meter presión lo suficiente para que el oxígeno pase esta gelatina y llegue a tus capilares y se distribuya en todo el cuerpo. Si el COVID afecta todo el cuerpo, pero empieza por afectar los pulmones. Y cuando no tienes buena oxigenación, se empiezan a afectar los otros órganos. El problema es que el manejo del ventilador es un manejo que requiere de un experto en ventiladores. Para que me entiendan, en muchos lugares se dio un curso de 3 horas para manejo de ventilador para médicos generales. Una de las principales causas por la que la gente en los sectores públicos se muere es porque cuando tratan de llegar a lograr tener niveles de oxígeno adecuados, rompen los pulmones. Es demasiada la presión y se rompe el pulmón, porque es como un globo. Si le metes demasiada presión, lo puedes reventar. Esta se los pongo porque estos son los primeros 50 pacientes que llegaron al ABC. Y está publicado. La razón por la que hicimos este estudio es para conocer a nuestra población, para conocer qué le está pasando a los mexicanos que tienen COVID y cuáles son los pacientes que se ponen graves. Y como en todo el mundo, ha habido una relación entre edad y mayor gravedad. A mayor edad, mayor gravedad. El corte parece ser 60 años y mientras más edad, pues tienes mayor riesgo de tener algo. Es también más frecuente que las personas del sexo masculino la pasen mal que las del sexo femenino. No quiere decir que nos contagiemos diferente, nos podemos contagiar igual los hombres que las mujeres, pero las mujeres parecen tener ciertos factores de protección que van más relacionados con su presión arterial. Ustedes han oído que las mujeres tienen la presión arterial baja, generalmente. Bueno, eso parece ser el factor que protege a las mujeres de no tener una enfermedad seria. Pero el grave problema de México, el gravísimo problema de México, es que esta enfermedad está muy asociada a daño cuando hay obesidad. La obesidad, las células de la grasa producen inflamación y esta enfermedad produce inflamación.
Y además, la gente que tiene sobrepeso tiene limitación en la expansión de los pulmones. Y al llenarse los pulmones de blanco, no tienen espacio para donde respirar. Tenemos pacientes de 40 a 45 años que están intubados y el único factor de riesgo que tienen es obesidad. 85% de nuestros pacientes que están internados en el hospital tienen sobrepeso u obesidad. ¿Qué pasa si tú llegas al hospital temprano? Si tú llegas al hospital temprano y te rescatamos con oxígeno y respondes a los antiinflamatorios, te vas a quedar una semana en el hospital. Pero si llegas tarde, vas a requerir un ventilador. Y si requieres un ventilador, tu estancia hospitalaria en promedio son 23 días. ¿Y qué significa esto? Que durante 23 días va a estar ocupado un ventilador por una persona. Entonces, realmente lo que limita la capacidad de los hospitales no es el número de camas. Nosotros en el ABC tenemos 127 camas disponibles para COVID. Nunca hemos podido tener más de 93 pacientes. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a tener pocos ventiladores para los que están internados. Y pasamos noches que no dormíamos porque tenemos 2 ventiladores y había 40 pacientes que podría alguno de ellos deteriorarse y entonces requería un ventilador. Y si se necesitaban 2, pues todavía teníamos otro, pero si se deterioraban 3, ya no teníamos ventilador. Por eso cerrábamos el hospital. Ya nos ha pasado, pero esa es la principal razón por la cual muchos de los hospitales tienen una alta mortalidad, porque siguen recibiendo pacientes porque tienen camas, pero ya no tienen cómo rescatarlos. Hay hospitales del sector público que tienen 200 camas y tienen 3 ventiladores. De esa manera, no hay manera que tengan una buena sobrevida. Estos son los números del ABC hasta la semana pasada. Todos los viernes hacemos corte de número de casos. Hemos tenido 514 pacientes ingresados, de los cuales hemos dado de alta ya a 438. 58 pacientes, y esto lo digo con un gran gusto y un gran honor, han sido del sector salud. Fuimos el único hospital privado que firmó el convenio con el gobierno, no de ayudarles con pacientes, sino de ayudarles con pacientes COVID. Y hemos tenido 212 pacientes intubados, 212 que han requerido tubos, con una mortalidad del 5.2%. Es una de las mortalidades más bajas, no solamente a nivel nacional la más baja, pero es de las más bajas de muchas partes del mundo. Y no es porque seamos muy buenos, sino porque nosotros aprendimos de lo que venía. Hemos estado en contacto con médicos de Shanghái, de Seúl, de Italia, de España, de Estados Unidos, para tratar de ver qué es lo que les funciona. Desafortunadamente, muchos tratamientos de los que funcionan son caros y hemos sido altamente criticados por ser elitistas. Pero la realidad es que lo que nos importa es la salud. Lo que importa es que los pacientes que lleguen salgan vivos y no tener un 58% de mortalidad. El gobierno nos ha dicho que la mortalidad de nosotros es tan baja porque nuestros pacientes son pacientes que están bien nutridos, que son ricos, que no tienen enfermedades. La mortalidad que tenemos con los pacientes del sector salud es exactamente la misma. Entonces, la realidad es, esta enfermedad depende de un trabajo integral formado por médicos de diferentes especialidades. En este momento, la semana pasada teníamos 43 ingresados y veíamos que esto iba para abajo. Hoy tenemos 52. Tuvimos un incremento en esta semana mayor a lo que habíamos estado teniendo. Probablemente el reflejo de que hace 2 semanas se abrió mucho la ciudad. Tenemos 18 intubados y tenemos 6 pacientes que llamamos en área gris. ¿Por qué? Porque este es un hospital. Cuando la enfermedad empezó en Wuhan, 41% de los contagios ocurrían en los hospitales. Tenemos que tener áreas en donde lleguen pacientes que no tienen todavía el diagnóstico de COVID, pero que los puedas ingresar y que no sean un riesgo para un área donde no hay COVID, si llega a tener COVID, o meter ese paciente a un lugar en donde hay COVID y que tuviera otra cosa, porque entonces lo estás condenando a que le va a dar, además de su otra neumonía, COVID y probablemente vaya a fallecer. En cuanto a las pruebas, recuerden esto, es muy importante. Hay 2 tipos de pruebas. Las pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas no son de cassette. La única prueba diagnóstica que existe es en donde te toman una muestra de la nariz o de la faringe con un cotonete o con un hisopo. Esa es la prueba que detecta el virus. El virus se empieza a detectar el 4º día que estás contagiado, no antes. Y va a durar ahí por largo tiempo. Puedes estar eliminando fragmentos virales por largo tiempo. Por eso te les voy a explicar cuándo y cómo tienes que hacerte la prueba. Las pruebas rápidas, las pruebas de anticuerpos, no son útiles para hacer diagnóstico. ¿Por qué? Porque estos no se empiezan a producir hasta el 7º día. Y algo que no sabíamos y que ahora sabemos es que 30% de las personas no elevan anticuerpos.
No quiere decir que no queden inmunes, pero no elevan anticuerpos. Por eso las pruebas rápidas han sido tal fracaso en cuanto al diagnóstico de esta enfermedad. Para ponerles algo más claro, España compró 10 millones de pruebas rápidas, las cuales les costó el trabajo al secretario de Salud de España porque no fueron útiles. ¿Qué es lo que pasa con esta enfermedad? Esta línea azul es el virus. Si ustedes por alguna razón hoy desayunaron con alguien que tiene COVID y tiene la gracia de hablarles en un ratito y decirles, oye, ¿qué crees? Tengo COVID. Pues quieres hacerte una prueba lo más rápido posible para saber que no te lo haya pegado. La realidad es que tienes que esperar de 4 a 5 días porque el virus tiene que pasar, replicarse en tu vía respiratoria antes de que pueda ser detectado. Habitualmente, para el día 5 empiezas a tener síntomas, pero hay gente que tarda hasta el día 7 y hay gente que nunca desarrolla síntomas y pasa asintomático. Pero no te hagas la prueba antes de 4 días de la exposición, porque entonces no vas a tener suficiente virus detectado. Entonces vas a decir que la prueba no sirvió de nada porque la hiciste a destiempo. Y la otra cosa que hemos aprendido con el tiempo es que una vez que empiezas a tener virus, los fragmentos de virus, vamos a decir cadáveres de virus, pueden durar en tu cuerpo por largo tiempo. Pero a los 14 días, muchos dicen que 10, lo hacemos a los 14 para mayor protección, a los 14 días el virus está muerto. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes una prueba de COVID positiva, tienes síntomas, se te quitan los síntomas a las 2 semanas, ya no necesitas hacerte una segunda prueba para ver que seas negativo, te puedes salir, abrir una botella de vino y celebrar que ya eres inmune. Algunos pacientes a partir de la segunda semana empiezan a elevar este anticuerpo, que se llama IgG. Este anticuerpo es una memoria. En la mayor parte de las infecciones virales que hemos tenido, este anticuerpo persiste durante toda la vida. Este maldito virus tiene la cualidad que en 30% de los casos no eleva anticuerpos. Entonces no tenemos este marcador. Pensábamos cuando empezó la pandemia que este marcador iba a servir como pasaporte de inmunidad. ¿Por qué? Porque si tenías este marcador, ya sabías que eras inmune. Ahora no puede ser utilizado como pensábamos porque no todos van a elevar anticuerpos. Pero ojo, si tú te hiciste una prueba, tuviste síntomas, a las 2 semanas ya saliste, tienes ese antecedente que te protege. Entonces por eso es muy importante hacerse pruebas. Porque hay gente que dice, ¿para qué me hago la prueba si tengo todos los síntomas? No, porque puede ser que los síntomas que tengas sean de otra cosa. Y si tú documentas que tienes esa infección, a las 2 semanas sabes, si ya te curaste, que quedas inmune. ¿Por qué? Porque la única salida que yo le veo a este país es esta. La única salida que veo es cuando empezaron a ver los infectados y a contagiar a demás gente, se contagió muchísima gente. Algo así como calculamos que México tiene alrededor de entre 18 y 22 millones de infectados en números reales. Esa gente se empieza a curar y se empieza a inmunizar. ¿Qué quiere decir eso? Se empieza a mantener en su cuerpo una capacidad de ya no volverse a infectar. Como les digo, el virus a los 14 días tiene que buscar otro cuerpo, porque el virus en superficies inertes no vive, tiene que vivir dentro de una célula humana que sea susceptible a infectarse. Amigos, amigas, qué forma tan clara de explicarlo. Qué forma tan clara de decirnos qué es lo que está pasando. Que esas pruebas rápidas que no sirven. Que las pruebas, les comenté en algún programa de La Hora del Búho, yo tuve un conocido que falleció, le dicen que fue de COVID, la familia le dice, ok, ¿me da el resultado? No está. ¿Dónde está? Está en Toluca. ¿Y cuándo lo voy a tener? ¿Quién sabe? Le dijeron COVID y nunca tuvieron el resultado de COVID positivo. Llevamos ahorita, amigos, amigas, 26 minutos escuchando al doctor Moreno. Y creo que a muchos de nosotros se nos ha despejado mucho de lo que es realmente el COVID. Que aquellos que vemos lo que dice el inútil de López-Gatell y nos confunde. Cuando está diciendo, en México hay más de 18 o 20 millones de contagiados. Pero como no se hacen pruebas, como no hay dinero para hacer pruebas, si hay dinero para el Tren Maya, para eso hasta sobra. Pero no hay dinero para comprar esas pruebas, porque son caras. ¿Que el pueblo se muera? Entonces, ¿cómo van a saber?
Dicen, son 6.700 nuevos contagios. ¿De cuántos? ¿Cuántas personas realmente están contagiadas? Y esos 6.700 contagios es porque ya están en un hospital, ¿eh? Y como dice el doctor Moreno, no es necesario llegar al hospital, porque en el hospital se enferma, puede fallecer hasta el 60%. ¿Cuándo nos habían dicho? Si no tiene cuerpo cortado, fiebre, tos, no huele, no percibe el sabor de la comida, bravo. Usted se infectó, pero no va a fallecer por ello. Cuestiones tan elementales que dice el cubrebocas. El imbécil ese de López-Gatell lo dijo. No es necesario. Después el presidente se la comió, ¿no? Porque de por sí no se le entiende muy bien sin cubrebocas. Pues ahora con cubrebocas, pues menos. Y no, me lo voy a poner porque no está científicamente comprobado. Bueno, a lo mejor quiere llamarle, o en alguna ocasión el señor López Obrador le dijo que era uno de los mejores médicos de México y del mundo, al florero este de López-Gatell. A lo mejor ese científico, como le puso él, dijo que cubrebocas no tenía un comprobable científicamente. Ahí está. En 6 semanas se puede acabar el COVID en el mundo. En 6 semanas. No hay contagios, se acaba. ¿Cuándo nos había dicho eso el florero? Nunca. Vamos al corto, amigos y amigas, y vamos a seguir escuchando. Creo que está siendo muy interesante esta plática, esta conferencia del señor doctor Francisco Moreno. Alessio Hernández, buenas tardes, saludos, muchas gracias, Lick, por seguirnos en la hora del búho. Pues vamos a continuar informándonos un poco, y ojalá y ustedes lo puedan volver a ver en sus hogares. Este video no aparece el doctor, aparece en un recuadro muy pequeño, sino aparecen gráficas y cosas de esas, pero que nos dicen una verdad que en 5 meses el florero de López-Gatell no nos había dicho. Y que, pues, como dijo el señor López Obrador, como anillo al dedo, ¿no? Increíble, pero cierto. Vamos a seguir escuchando al doctor Francisco Moreno. Cuando llegas a 70% de inmunes, entonces se habla de que tu inmunidad alcanzó una inmunidad de rebaño. Y por lo tanto, la propagación del virus en ese lugar disminuye en forma muy importante. Si se acuerdan de la gráfica de Italia que les puse, Italia está abierto. Italia tú vas y puedes ir, sí, con cubrebocas, pero vas a restaurantes, bares, etc. Y no está viendo una segunda ola como se hubiera pensado que pudiera ocurrir. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron una enfermedad brutal y ocasionó mucha inmunidad. Creo, espero, quiero que México sea igual. Ahora, ¿qué pasa con la inmunidad? Pues teníamos la idea de la infección y íbamos a generar estas cositas que se llaman anticuerpos. Se llama inmunidad humoral. Pero ¿qué pasa? Que como les dije, este maldito virus no eleva anticuerpos en todos. Pero los suecos lo que demostraron es que siendo un virus que está dentro de las células, desarrollamos una inmunidad en donde nuestra célula tiene que destruir a nuestra propia célula donde está metido el virus. Por eso hay tanta inflamación, porque lo que hace nuestro sistema inmune es destruir nuestras propias células. Es como, ok, hay bandidos en el vecindario, quema todo el vecindario, y eso es lo que hace nuestro cuerpo. Destruye a las células que tienen el virus dentro, y por eso la gran inflamación. ¿Cómo los destruye? A través de unas sustancias que se llaman citocinas. Por eso se ha mencionado que el virus produce una tormenta de citocinas. ¿Qué ventaja tiene esto? Es una inmunidad mucho más fuerte, mucho más robusta. Y en algunas ocasiones, en el caso del sarampión, los que desarrollan esta inmunidad celular, no vuelven a tener sarampión en su vida. Les da una sola vez. No quiero decir que el COVID sea así, pero si esto se demuestra en otros estudios, como parece ser, la inmunidad que produzca el COVID va a durar bastante tiempo, lo suficiente para que haya vacunas, años probablemente. ¿Qué tienes que saber en cuanto a el tipo de empleo que haces y el riesgo de tener COVID? Pues mientras más solo estés, mientras más alejado estés de otras personas, pues evidentemente tu riesgo es menor. Pero si trabajas en servicios educativos,
o si piensas mandar a tus hijos a la escuela cuando todavía hay un brote, pues aquí es donde hay más contagios. Y el problema es que a los niños les puede ir muy bien, pero pensemos que en nuestra población mexicana, muchos de esos niños los cuidan sus abuelitos, porque los papás trabajan, y entonces va a haber más contagios. Evidentemente, donde hay más riesgos son los trabajadores de salud. Entonces, de esta forma hemos ayudado a algunas empresas a que vean cuál es el riesgo que tienen sus empleados. ¿Para qué? Para que la gente que sea vulnerable no salga en las primeras de cambio. Tratemos de cuidar a la gente que puede tener problemas. ¿Y cuáles son las gentes que pueden tener problemas? Pues los mayores de edad, los gorditos, los que tienen hipertensión, diabetes o enfermedades crónicas. Cuando no usas cubrebocas y cuando el semáforo está en rojo. Pero el semáforo no es en base al número de camas. El semáforo es en base al número de contagios. Y déjenme decirles que el 4 de agosto se ha reportado el mayor número de casos nuevos en el país desde que empezó la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en números rojos. Ya sé, la economía está en números rojos también, sí, pero estamos abriendo el país por la economía, no porque sea seguro salir a la calle. Es muy importante, más que nunca, mantener unas buenas medidas de higiene. Y esto, ojalá y se quede para siempre. ¿Por qué? Aquí en el hospital hicimos un estudio de infecciones gastrointestinales los meses de abril, mayo y junio del 2017, 2018, 2019 y 2020. Este año tuvimos 85% menos infecciones gastrointestinales. ¿Por qué? Porque nos lavamos las manos. Entonces, ojalá y se quede esta medida. El virus puede vivir más en ciertas superficies, pero realmente es cuestión de a veces minutos, a veces media hora. El lugar en donde más vive es cristal, en donde menos vive es papel. Lo que quiero que vean es la parte de abajo. Si ustedes van a un lugar cerrado, en donde hay aire acondicionado que mantiene que el virus esté flotando, donde hay mucha gente que habla, que estornuda, que tose, y pasan tiempo ahí, se van a infectar. Entonces, si el trabajo que ustedes van a realizar incluye esta situación, por favor, no manden a estos pacientes. Si el trabajo que tú tienes puedes hacerlo al aire libre, o lugares en donde no haya gente o poca gente, y vayas a pasar poco tiempo con esa gente, entonces a lo mejor puedes empezar a sacar cierta parte de tu población que sea vulnerable. De esa forma, lo que tienes que conocer es, una, si eres inmune; dos, qué tanta inmunidad hay en tu lugar donde vives; tres, qué tantos factores de riesgo tienes tú para ser una persona que se ponga enferma y sea grave; y dónde voy a trabajar. De acuerdo a eso, tú puedes saber si estás en un momento para poder salir. Ya sé, en lo económico a lo mejor ya tienes que, pero si tienes que y tienes alguno de estos factores de riesgo y la situación en el país todavía está alta, por favor, lleva lo máximo de protección. Sí se puede. En Los Ángeles hicieron un estudio en donde a 17 trabajadores de una estética que atendían más de 150 personas diarias, les pusieron cubrebocas, mascarilla y gel que te tenían que aplicar cada 15 minutos. Durante 2 meses checaron a esos trabajadores. Ninguno de ellos se enfermó en ese periodo. Entonces, las medidas de prevención sí sirven. Poquito de vacunas. Hay 199 vacunas que ya están aprobadas para desarrollarse. De esas, 175 son preclínicas. Todavía no se prueban en humanos. Las importantes son las que van en fase 1, en donde ya se está desarrollando seguridad y dosis. Después, las que van en fase 2, porque esa ya estamos valorando prácticamente seguridad en gran parte de población. Pero las más importantes son las fase 3, porque la fase 3 es la previa a que la vacuna sea aprobada para uso de la población. Y en un tiempo récord tenemos 4 vacunas que ya están en fase 3. Déjenme les cuento un poquito de estas vacunas. Hay vacunas por genética, es decir, que toman el RNA del virus, el ácido ribonucleico, lo ponen en una molécula inerte y lo inyectan. Los 2 grandes son Moderna y Pfizer. Moderna ya está en fase 3. ¿Cuál es el problema de Moderna? Es una empresa pequeña. Una empresa que no es capaz de producir billones de dosis como se necesita, pero está en fase 3. Probablemente lo que haga Moderna es aliarse con una gran farmacéutica para poder empezar a desarrollar esta vacuna con mayor fuerza. Pfizer apenas está en fase 2 y tiene una forma similar a lo que está haciendo genética. Hay 2 vacunas que tienen o usan un vector viral. Lo van a leer como CHAdO. CHAdO es porque es un virus del chimpancé, que es un adenovirus, y lo que usan es como un caballo de Troya. Nada más que aquí el caballo de Troya no es un regalo, es una vacuna. Entonces imagínense que a su sistema de defensas le meten un caballo de Troya que los hace ver como que están teniendo el mayor ataque del mundo. Entonces su sistema inmune genera una respuesta
muy grande en contra de ese caballo de Troya que trae en su interior al virus del COVID. Entonces, lo que usan es un vector viral con un virus que está alterado, que no te puede producir daño. 2 vacunas, AstraZeneca, Oxford. Aquí AstraZeneca se unió con el Instituto de Vacunas de Oxford y estos están en fase 3. ¿Qué quiere decir fase 3? Lo están probando ya en una gran población. Hay más o menos 10,000 brasileños que ya recibieron vacuna por AstraZeneca. Evidentemente todo esto es confidencial, pero ya hay gente que está siendo vacunada en Brasil. La otra vacuna que está en fase 3 es la vacuna de CanSino. CanSino es una industria china en combinación con una tecnológica canadiense que está en fase 3. Y lo que ellos hacen, los chinos, son chinos, entonces, lo que ellos han hecho es a sus prisioneros les ponen la vacuna y a las 4 semanas los tratan de infectar y ven si funciona la vacuna o no. Es mucho más fácil hacerlo así porque tienes todo controlado que poner a brasileños vacunas y ver qué les pasa. Aquí puedes valorar seguridad, dosis, eficacia y todo teniéndolos ahí. La otra vacuna es de virus inactivos y lo pongo porque esta también está en fase 3. Sinopharma es una industria china cuya sede está en Wuhan. Entonces ellos, que fueron los primeros en tener esto, lograron inactivar un virus y lo están probando para ver si funciona. Y la última es una vacuna que es la que usa los virus vivos atenuados, como la mayor parte de las vacunas que tenemos, que se llama Sinovac, también es China, y esta está en Shanghái, la base. ¿Por qué les pongo esto? Amigos, amigas, nos están diciendo este científico mexicano que ya hay varias vacunas en fase 3, otras en fase 2, otras en fase 1, pero que ya vamos muy adelantados en lo que es la vacuna. ¿Qué nos dijo López-Gatell? Que a lo mejor íbamos a tardar 3 o 4 años en que hubiera una vacuna. La desinformación de este tipejo es mayúscula y que lo siga soportando López Obrador. Eso es increíble. La desinformación que nos está dando y está diciendo, a lo mejor en mayo, primero nos dijo que en noviembre un rebrote. Ya estamos viendo que no hay rebrotes. Después, en mayo a lo mejor vuelve a haber otro. Y que quizás con un poco de suerte en 2 o 3 años podría haber una vacuna. Y nos está explicando perfectamente claro el doctor Moreno que ya son 3 fases las de una vacuna y ya 3 laboratorios ya están en fase 3, ya para distribución. Eso es informarnos. Ahora, si lo que está tratando de hacer el florero de López-Gatell es no decirnos que van a tardar 2 o 3 años en sacar unas vacunas, porque el gobierno de México no va a comprar vacunas, es otra cosa. Porque desde mayo del año pasado, ahí están los niños con cáncer. Sí, se va a morir quien se tenga que morir. Eso fueron palabras del señor presidente. Punto. La no primera dama, cuando le pidieron por favor que alguien reciba a los padres con niños con cáncer. Ayúdenos usted, yo no soy médico. Al menos de que nos quieran sacar esa batea de babas. Es decir, es que va a tardar 2 o 3 años, ¿eh? Y ya están en fase 3. Quizás en un mes ya esté en la distribución mundial. O vamos a esperar a que nos caiga perfectamente bien el anillo al dedo y haya otros 50, 60 o 100 mil fallecidos más. Aquí lo está diciendo el doctor. Ya está la vacuna en fase 3. ¿En qué tiempo? Creeríamos, amigos, amigas, una pandemia como esta, en el último siglo no la habíamos conocido. De ahí, con la tecnología actual, cuando antes una vacuna sí se tardaba varios años. Ahora con esa tecnología lo pueden estar teniendo en meses. Los chinos ya llevan 7 meses con ello. Los rusos dicen que ya tienen la vacuna. Aquí nos está diciendo el doctor Moreno cuáles son los laboratorios que ya tienen en fase 3. En fase 2 no, porque todavía les faltaría una fase para su distribución. Pero aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 laboratorios con fase 3, ya para distribución. Que no nos vengan con el petate del muerto. Que no nos engañe el presidente.
Que no nos engañe López-Gatell. Ya hay tres laboratorios que ya tienen la vacuna. A ver si prefiere gastarse el dinero de nosotros en el Tren Maya y no comprar vacunas. Ya era como para que México tuviera un pedido de por lo menos 50 o 60 millones de vacunas. No se ha dicho nada. Vamos a ver si el doctor Moreno dice algo al respecto ante la ignorancia que hay en Palacio Nacional. Pues seguramente hay tres cosas importantes en relación a esto. Una, vamos a tener más de una vacuna para finales del año o principios del año que entra. Dos, la carrera por la vacuna va a ser que probablemente el nuevo país más poderoso del mundo sea quien tenga la vacuna. Entonces, hay hackeo ruso de la vacuna de Moderna, sí. Hay la competencia de China con el mundo, como usando a su propia población, a la que considera de segunda, como son los prisioneros, para hacer las pruebas. Y hay las que tienen que hacerlo como una ética, como AstraZeneca, Oxford, pero si ustedes ven, ninguna de estas compañías se ha aliado con alguna americana. Entonces, hay una guerra por la vacuna muy grande, que también es una guerra mediática. ¿Por qué? Porque Moderna dice pasé de fase 2 a fase 3 y aumentan sus acciones. O Pfizer dijo, ya pasé a fase 2, cuando realmente pues, están muy atrás de las demás vacunas. Todo esto genera una guerra. De aquí voy a parar. De aquí termino mi presentación. ¿Quieren preguntas? Con todo gusto. Perdón, amigos, amigas, hay un problemita Muchas gracias, aquí. Paco. En realidad es una... Ya acabó la plática, la conferencia del doctor Moreno, en donde nos está poniendo en forma por demás clara cuál es la situación real, que muchos de nosotros lo ignorábamos, que muchos de nosotros decíamos, es que el COVID es mortal por necesidad, porque eso es lo que nos decían. Ahora ya vimos que no, que solo el 20% requieren una hospitalización y que aquellos médicos generales que por la improvisación de un ventilador, a ver, te doy un curso de 2 horas, güey, órale a ponerlo, y el mismo médico general, por la falta de pericia, por la falta de técnica, pueda matar al paciente inconscientemente. Pues como dice el doctor, si le ponen el oxígeno al pulmón a mayor fuerza, es como un globo. Le ponen más aire del que puede soportar, explota el globo. Lo mismo pasa con el pulmón. Entonces nos está explicando tan fácilmente, y nos dicen que pueden ser atendidos el 80% en casa, porque el 60% de los que van al Seguro Social fallece. Y aquí no es de dinero, no dinero. Porque rápido le salieron al doctor, ya saben. Aquí desde el Palacio Nacional atacan a quien sea. Es que el hospital inglés es de los más caros que hay en México, sí. Y también lo dijo el doctor Moreno. Nada más hay que recordar que me enviaron 58 pacientes del servicio de salud. Y de 58, nada más el 5% fallecieron. No eran de dinero. Eso se le pasa a la cuenta al gobierno. Vamos a ver si se las pagan. Pero piensan como el imbécil de Barbosa en Puebla, ¿no? Es una enfermedad de ricos, los pobres no les pasa nada, los pobres son los que se están muriendo. No hay medicamentos, no hay insumos, no hay nada. Pero está la rifa del avión. Ahí está la rifa. Y hoy le da un espacio al director de la Lotería Nacional para que hable de cuántos pinches cachitos habían vendido. Y no se da cuenta este señor presidente que llevamos cerca de 54,000 muertos y que va a hacer una guardia de 1 minuto de silencio. Dijo 1 minuto de silencio y 1 minuto de aplauso. Hizo 1 minuto de silencio y 22 segundos de aplauso. Con la bragueta abajo. Eso es respeto. Respeto así como lleva un pantalón tipo cantinflesco. ¿Es crítica? Sí, sí es crítica. Porque nos queremos imaginar, un presidente para ser presidente no solo tiene que ser presidente, tiene que verse como presidente. Punto.
me voy a hacer una guardia de honor 5 meses después por los fallecidos. Pues a lo mejor es domingo, me pongo un traje negro, una camisa blanca sin corbata y aparezco como tiene que aparecer diario, aunque sea una selfie, cabrón. Si no, no se elige este presidente, ¿no? O sale en una selfie, en alguna red social, algo, o si no se enferma. Por lo menos salir presentable a ser supuestamente la primer guardia de honor. Por eso, en ese entonces eran 50,000 muertos. Ahora ya llevamos a los 54,000, ¿no? Pero de 1,000 por día. Y de 6,700 contagios supuestos por día, cuando dice el doctor que son más de 20 millones de personas en México contagiadas. ¿Cuándo nos había dicho eso López-Gatell? Y tampoco López Obrador. Nunca. Y aquí fueron 36 minutos, amigos y amigas, que habló el doctor Francisco Moreno. Ojalá, a mí me quedó, yo le entendí un poco más de lo que es el COVID, de lo que había leído y escuchado en 4 meses y medio. Porque en 4 meses y medio era la confusión de si existía, no existía, era o no era, lo queríamos comparar con hace 10 años, 11 años, ¿cómo se llama esta enfermedad? Que era un catarro, ahorita les digo el nombre, que fallecieron relativamente pocas personas, pero aún así, no sabíamos. Aquí una persona le dijo, nos pusimos en contacto con los médicos suecos, con los médicos chinos, con los médicos italianos, y cómo se puede acabar la pandemia sin vacuna, con 6 semanas de cubrebocas en todo el mundo. Pero aquí vemos que dicen, el cubrebocas no sirve para ni madres, y eso lo dice el primer mandatario. ¿Qué podemos esperar de la demás gente? De sus seguidores, aunque sean sus puros seguidores, por un ejemplo de su líder, que no es el mío, se ponen el cubrebocas, por un ejemplo. Pero cuando sale el presidente dice, yo me voy a poner el cubrebocas cuando se acabe la corrupción. A ver, presidente, ¿qué tiene que ver la corrupción con los miles y miles y miles de muertos y contagiados? Insisto, este presidente no da pie con bola. Vamos a crecer al 4%, no, presidente. En el primer año de gobierno decrecimos al menos 0.1%. Vamos a crear 2 millones de empleos de junio a diciembre. 1,5 millones de desempleados. 1 millón de la economía formal, del que paga impuestos. Y 500,000 de informales. ¿De dónde? Es que ya tenemos, fíjense lo que son las cosas. El lunes dijo que ya se habían captado 6,000 empleos. El lunes. Ahora dice que ya tenemos 30,000 nuevos empleos. Imaginemos el beneficio de la duda, que sí. 30,000 contra 1,5 millones, perdón, pero no es de alabarse. Y mucho menos de alabarse es cuando ya se está abriendo la economía. Y que el restaurancito, el bar, pues ya necesitan no 10 personas, pero sí 2 personas. Era lógico que comenzara a subir, ¿no? Pero con eso, el avión, Emilio Lozoya, puras pantallas para ir parchando su mal desempeño en la presidencia de la República. ¿Para eso quería ser presidente durante 20 años, 18 años? ¿Para eso quería? ¿Para llevar al país al caos económico? El expresidente Calderón le contestó. Sí, dicen que yo estaba con el narcopoder. Sí, pero no llevaban ni la mitad de las víctimas que se llevan ahora. Y todavía le contestó el presidente, pero yo nunca saludé a la mamá del Chapo, ni tampoco solté al hijo del Chapo. Si hay narcopoder, pues sería ahorita. O sea, es enconar
a la sociedad mexicana. Eso es lo único que hace el presidente. Lo único. Punto. ¿Qué otra cosa? Echarle sin pruebas, sin constancia, sin nada, aventarle a quien sea. Y ya lo dijo. Quien está conmigo es mi amigo, quien no es mi enemigo. Punto. Ya dijo la palabrita esta de ladran como perros y sopilotadas y la falta de respeto generalizada que tiene este señor López Obrador en contra de México. Y nosotros seguimos quedando callados. No podemos permitir eso, amigos y amigas. ¿Qué es el presidente, sí? Que dice, respeten la envergadura presidencial. Pues respeta a los ciudadanos, presidente. Tiene que ser parejo, ¿no? O nada más es de aquí para allá y de allá para acá. Nos puede insultar como se le venga en gana. Nos puede poner los apodos que se le venga en gana. Si hay alguien que dice Chocoflán, no, con mi familia déjenlo. ¿Y nosotros qué somos? Yo quisiera ver, y eso lo vamos a ver en mayo, en junio del próximo año, ¿cuántos de los que votaron por Morena vuelven a votar por ese partido? Se está acabando la clase media, que es la clase más productiva del país. Este señor se la está acabando. Que quiebre quien tenga que quebrar. Bueno, si dicen, no sé, voy a poner un ejemplo estúpido. Quebró Coca-Cola. Hasta en chino para que quiebre, ¿no? Y que el presidente quiere sacar a Coca-Cola porque es de FAMSA. O sea, FAMSA México tiene los derechos de reparto de Coca-Cola. Porque FAMSA está en contra del señor López Obrador. Pero imagino que dice, quiebra FAMSA. Es dificilísimo, pero que diga, me vale madre si quiebra un microempresario, una microempresa, una mediana empresa. Perdón, ¿le vale? ¿Eso no le importa? Que esa empresita que tenía 3 personas tuvo que despedir a 2, o que quebró, o como esta. Fíjense el por qué en México no hay capitales extranjeros que quieran venir a invertir aquí. La planta, recuerdan ustedes la planta de Baja California, una cervecera Constellation Brands en Mexicali, dijo, presidente, no se construirá porque así lo decidió la gente. Fíjense hasta dónde llega la maldad, la perversidad, el odio al inversionista. Eso que dice, no se construirá porque así lo decidió la gente, así lo decidió el 3% del padrón electoral de Baja California Norte, con su famosa encuesta, violatoria a la Constitución, violatoria a las leyes, porque si hay una encuesta la tendría que realizar el INE. No. Pues alguien, yo quiero ir, y uno mismo, una persona podía emitir 4 o 5 boletitas de esas de juguete para decir que no quería. Y solo el 3% del padrón electoral de Baja California dijo que no quería. El presidente dice, la planta Constellation Brands en Mexicali no se construirá porque así lo decidió la gente. AMLO. Quiero ver. Y le dijo, cámbienla de lugar. Y les dice la gente de Constellation Brands, presidente, llevamos invertidos $950 millones. Todavía no echamos a andar la planta. Eso es para los cimientos de la planta y la planta. Cámbienla de lugar. Dijo, perdón, echaremos a perder $950 millones. No la pongan. Así que inversionista extranjero va a querer venir a nuestro país.
Así que inversionista nacional va a querer invertir en su propio país estando con un gobierno socialistoide, totalitario. Nadie. México estaba dentro de los 25 países de mayor inversión extranjera. Ya salimos de los 50. Gracias a la transformación de Cuarta. Amigos, amigas, ahí está. Y que no nos informen en 5 meses lo que un doctor, un buen médico, un especialista en epidemiología, en 36 minutos creo que nos quitaron muchas dudas, nos despejaron otras tantas y nos aclararon un panorama. Ojalá haya sido de su agrado, que les haya servido de un algo, les insisto, está en YouTube como COVID-19 con el doctor Francisco Moreno. Ojalá lo puedan ver, analizar un poco más y ver que lo que nos están diciendo en el pinche circo mañanero de Palacio Nacional son puras falsedades. Amigas, amigas, mil gracias por habernos hecho el enorme favor de estar con nosotros durante 1 hora con 56 minutos. Mil gracias. Mañana tenemos un cafecón y diversidad. Van a ser programas grabados con anterioridad. Ya el lunes ya tenemos una fundación invitada para volver a la normalidad. Y yo creo que el próximo jueves, Julio Zárate, un cantante polifacético, yo creo que ya también se presenta en un cafecón. En vía de mientras vamos a seguir buscando diferentes personalidades para que nos hagan el enorme favor de acompañarnos aquí en esta estación GB Radio, Radio Tepozotlán. Mañana un cafecón y el de diversidad van a ser programas que ya habían pasado con anterioridad. Mil disculpas, pero los invitamos a que escuchen la mejor música de toda la radio por internet. Ojalá sea de su agrado las 24 horas del día, los 365 días por gbradio.com.mx y radiotepozotlán.com. Ojalá sea de su agrado. Háganos los comentarios a nuestro correo, a nuestra página, a nuestro Facebook. Díganos, queremos de otra forma, queremos más canciones, queremos más en inglés, más español, queremos más rock and roll. ¿Qué es lo que quieren? Lo analizamos y con todo gusto. Mil gracias por habernos hecho el enorme favor de acompañarnos. Y recuerden, el viernes de 9 a 11, los horóscopos con Lu. Y si me lo permiten, de 4 a 6 de la tarde, la hora del búho. Pues mil gracias, amigos y amigas. No tenemos nada más. Listo. Pasen una excelente tarde. Buenas tardes. Escuchaste al licenciado Gisbert en la hora del búho. GB Radio, una forma diferente de hacer radio.